que dejamos un poquito hace unos 3 meses, siguiendo la promesa de Dios. Este es el tema número 4. Tema número 4 de esta serie. Ahora vamos a ver, este tema se llama Cuando la fe tropieza. Sí, hermanos, Abraham, que es el punto de la serie que estamos viendo, Abraham tuvo errores. Y errores, podríamos decir, graves que traen consecuencias hasta el día de hoy. Y hermano, pues grábate bien eso. O sea, tú también vas a cometer errores, vas a cometer pecados, que si algunos supieran, pues serían muy vergonzosos que la gente se enterara, ¿no? De las decisiones que hemos tomado, las consecuencias que hemos querido evitar, ¿verdad? Porque pues sabemos a veces lo que va a traer esta decisión, lo sabemos. Y a veces tratamos de con un pecado tapar otro, porque sabemos las consecuencias que van a venir. Pero hermanos, hay algo que quiero que entiendan aquí cuando pecamos, y es que no es que yo me vaya o me aleje de Dios, o que yo trate de solucionar mi vida por mis propios medios. Eso no es posible, ¿eh? O que tú hagas cosas buenas para remediar las malas o la mala que hiciste. No se trata de eso. Se trata primeramente de que vayas a Dios y confieses tu pecado. O sea, reconozcas. Porque lo primero que hace el ser humano, ¿qué hizo el ser humano en el huerto del Edén? Justificarse. ¿Ah? Justificarse. O sea, para todo tenemos una justificación. No, es que yo lo hice por esto. Yo hice esto por esto. ¿No? La típica, ¿no? Es que tú me descuidaste. Es que tú no traías dinero y había que buscarle por dónde. No, es que yo no obedezco a mis papás porque pues es que ellos no me entienden, son de la edad de piedra ellos, ¿no? Y todos los hijos dicen eso. Todos los hijos dicen eso, ¿no? Son de la edad de piedra. O sea, tus papás nunca vivieron, nunca fueron jóvenes, nunca sufrieron un desamor, nunca se enamoraron, nunca tuvieron que luchar por tener dinero. Nunca, ¿va? Tus papás por aquí nacieron, por aquí lo hicieron y ya. No. La vida es un proceso de altas y bajas. Así es la vida. Entonces voy a leer allí porque quiero abarcar varias cosas en este tema, hermanos. A lo mejor no va a dar tiempo a abarcar muchas de las cosas, pero bueno, vamos a ir poco a poco. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y edificio. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, y teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y vean la gran idea que se le ocurrió, ¿ah? Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Una frase, hermanos, que he dicho muchas veces y se ha confirmado con el tiempo es, aléjate de Cristo y vas a ver que sí puedes. ¿Has pensado que hay algunas cosas que no puedes hacer? No, yo no haría eso. No, ¿cómo crees? No, yo no haría eso. Pues aléjate de Cristo y vas a ver que sí puedes. Vas a ver que sí puedes. Y hasta cosas que no imaginaste hacer, las vas a hacer si te alejas de Cristo. Hermanos, yo he visto a muchos creyentes caer muy bajo. Su viejo hombre los empuja a lo anterior, a querer solucionar sus problemas a base del mundo, ¿verdad? Y querer normalizar lo que está pasando. Eso es lo peor que un cristiano puede hacer, ¿eh? Pensar que es normal que yo viva de esa manera. No es normal. Para un cristiano no es normal.
Hoy tal vez nos sentimos muy fuertes, que ahorita tú mismo te repites, no, yo no haría eso. No. Ay, eso que cuenta el pastor, pues qué vergüenza, ¿no? Ay, no, o sea, yo no me veo engañando a mi esposa, ¿cómo crees? No, mi esposa, yo la quiero mucho, no, yo no me veo engañando a mi marido, no, si viera usted cómo me cuida, cómo me está supervisando, o sea, me llama cada hora. No, hombre, cuando entra el pecado, te las vas a ingeniar, a ver cómo le haces, No, o sea, bueno, cuando entra el pecado, te domina, ¿no? Pero como dice la Escritura en 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿va? Mire que no caiga. O sea, hermanos, lo peor que puedes hacer es confiar en ti mismo. Es lo peor que puedes hacer. Entonces, no creas que el no fallar o el no caer en ciertas cosas depende de tu fuerza de voluntad. No depende de eso. Porque un día vas a estar vulnerable. Un día te sientes enfermo. Un día te sientes solo. Un día te sientes que quieres compañía, que quieres hablar con alguien, que quieres pues contar tus problemas, ¿verdad? Y en esa debilidad, por eso, hermanos, yo digo que la mujer no debe trabajar, pero la mujer debe tener esa parte de tener su autoridad. ¿Por qué? Porque pues, hay problemas en el hogar a veces. Y la mujer va vulnerable al trabajo. ¿Y con quién crees que se refugia? Pues con el jefe, con el compañerito de cubículo, ¿verdad? Y le cuenta, ¿qué te pasa? Y a la otra, ay, es que si supieras cómo me trata mi marido. Y el otro, ay, pues, amiguis, a ver, aquí estoy, cuéntame. Y ahí ves a la mujer despepitando. Entonces ya empieza a decir que con el amiguito, con el compañero, se siente bien. Él sí lo entiende, ¿no? Él sí la entiende a ella. Pero eso es una vil mentira. Lo que está pasando es que tú quieres encontrar algo que tienes en tu hogar, pero simplemente el pecado te ha engañado. El pecado, hermanos, engaña los sentidos. Te hace ver cosas que no son reales. Que piensas que obtienes algo mayor, pero no es cierto. Es una vil mentira. Abraham ya hizo algo muy difícil hasta este momento. ¿Cuál? Salir de su tierra, de su parentela, dejar lo que vivió en su niñez, su juventud, para encontrarse con algo que no había visto, pero sin duda creyó. Y vamos a ver ahora un poquito de lo que él hizo. En Génesis 12:5, vemos ahí, dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Al día a la tierra de Canaán llegaron. Pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar a Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Quiero un poco mencionar estos lugares, porque muchos dicen, ahí pues si Abraham falló, ¿qué me espero yo? ¿No? Muchos dicen así, si Abraham falló, que era el padre de la fe, ¿yo qué me espero? Pues te diré algo, Abraham no tenía Biblia, no tenía pastor, no tenía iglesia, ni Spotify, ni TikTok, ni YouTube, para que estuvieses ahí oyendo cosas. Él no tenía eso. Él tenía la fe y tenía la voz de Dios. Nosotros tenemos todas esas cosas, hermanos. Entonces, Siquem significa una sierra, es una cordillera. Y dice ahí que llegó un encino, que para la traducción hebrea podemos ver era un árbol muy grande, es lo que significa un encino, un árbol muy grande. Lo que se cree, según la arqueología, hermanos, que esos árboles grandes, lo que hacían los cananeos era ir allí a consultar dioses falsos. Se creía que cuando en algún lugar había un encino o un árbol muy grande, era símbolo de virilidad. Entonces, cuando dice llegó al encino, lo que significa es que allí había un santuario donde se adoraban a dioses falsos.
¿Y qué hizo allí? Hizo un altar. Y vean que dice el versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿Qué iban a hacer al encino? Ellos creían que ahí había la habilidad, o sea que cualquiera que iba a adorar al encino iba a permanecer, y no, Dios le dice, ya llegas acá, yo te voy a dar esa tierra. Vean la gran diferencia, hermanos. Aquí no es, yo tengo que buscar la mía, hay que perseguir la bendición, no, la Biblia dice, y la bendición te alcanzará. No es perseguir la bendición, hermanos, es obedecer. Y la bendición te va a alcanzar. Ella te va a perseguir a ti. No tú tienes que perseguirla. La Biblia dice, ella te va a alcanzar. Pero tú tienes que obedecer. Tú tienes que obedecer. Entonces, otra victoria de Abraham. ¿Cuál? No mezclarse con los ídolos paganos de la región. Es muy fácil, hermanos, irnos por las creencias de los demás. Cosas que a veces suenan en lo ridículo, que lo sacaron creo de Peter Pan o no sé. O sea, yo estaba viendo otra vez, ¿no? Que que pasó esta festividad de los muertos, ¿no? El 27 regresan los animales, y el 28 los atropellados, y el 29... o sea, hermanos, en verdad, o sea, ¿qué eres un niño para creer toda esa faramaya? ¿Eres un niño? O sea, a mí se me hace ridículo. ¿Regresan los animales? ¿A qué? ¿A qué? O regresan los atropellados. Y me preguntaba a mi esposa, ajá, ¿y si lo atropellaron ese día, regresa o ya se fue? ¿O cómo? ¿Ese día qué hacemos? Hay un... O sea, precisamente el día de los atropellados se murió. Le digo, no, pues yo creo que se espera al 2, que es el mero, ¿no? Pues para regresar. Es que, ¿ven cómo cae en lo ridículo, hermanos? Bueno, hay cosas que a veces creemos que caen en lo ridículo. Caen en lo ridículo, hermanos. O sea, otras cosas que son ridículas. No, es que tiene un espíritu. Hermanos, la Biblia no dice eso. No es que tiene el espíritu de alcoholismo. No, ese es un pecado. No es un espíritu, es un pecado. Que el enemigo te engaña, te hace pensar que el alcohol te va a traer felicidad. Esa es otra cosa. Pero no es que está endemoniado. No. Debemos poner las cosas en su lugar. Hay cosas que son ridículas, hermanos. En verdad. Tenemos que ir a las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Entonces, hermanos, Dios se le aparece a Abraham, le reafirma su promesa de que va a tener una gran descendencia, no por el árbol, sino ¿por qué? Porque ha obedecido hasta ese momento. ¿Quieres bendición? Obedece. Entonces, es fácil caer en cosas que es que yo oré mucho y por eso me llegó. No, hermanos. Dios no es un padre como tú que piensas que porque tu hijo te hace berrinche tú cedes. No, Dios no es así. Dios no es así. Dios es alguien que hace su voluntad con quien Él quiere, aunque haga berrinche. Se va a hacer. Entonces básicamente Dios le dijo a Abraham, esa gente viene aquí a adorar dioses que no existen y se aferran a la esperanza supersticiosa de llegar a ser fértiles. Pero ¿sabes qué, Abraham? Tú vas a permanecer y ellos van a ser destruidos. ¿Quieres que tu familia permanezca? Arráigate en Cristo. Arráigate en Cristo. Si quieres que tu familia permanezca, ¿quieres que tu hijo permanezca cuando tú te vayas? Arráigate en Cristo. ¿Qué hizo Abraham después? Sigue diciendo que hizo un altar, es decir, creyó lo que Dios le dijo. Y apareció Jehová a Abraham, versículo 7, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Hasta aquí, hermanos, todo bien. Abraham está caminando en la voluntad de Dios, está caminando bajo las órdenes de aquel que le prometió. El altar que Abraham edifica significa que Abraham ha llegado a Canaán. Y el Dios de Abraham ha llegado a Canaán. Hermanos, ese es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu no es algo místico. Es, yo voy a llevar mi vida y tú tienes ciertos planes, ¿no? Planes para tu vida, planes para tu hijo, planes para tu matrimonio. Tú quieres una casa más grande, tal vez quieres un coche, tal vez quieres... Bueno, y tú vas viendo cómo administras si es que vas a llegar allí, ¿no?
Y tal vez Dios te va a decir, todavía no es tiempo, pues que no te alcanza, surgen otras cosas, ¿no? De salud, de comida, ¿no? Y eso te evita llegar allí. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. No es que te aferres. La voluntad tuya no es la voluntad de Dios. Tú tienes tus planes, pero Dios te va a ir guiando a través del camino. A través del camino te va a ir guiando de tal manera que sí, Dios te va a llevar allí, pero primero tenemos que pasar por ciertas cosas. Versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí otro altar, ¿va? E invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Vean cómo va actuando Abraham. Llega a cierto lugar, construye altar. Llega a cierto lugar, construye altar. Cada altar que va construyendo habla de decisiones tomadas en Dios. Cada altar que va construyendo. Porque, hermanos, la verdadera adoración se basa no en las muchas acciones, se basa en la obediencia. No es lo mucho que podamos hacer. Se centra en la obediencia y hasta este momento Abraham ha obedecido. Hasta llegar al Negev. La palabra Negev significa seco. Quiero que vean otra cosa, hermanos. ¿Cómo Dios lo va guiando a Abraham hasta un lugar que es difícil vivir? Dios va guiando a Abraham hasta un lugar donde es difícil vivir. Negev, el Negev era un lugar árido. Era un lugar que no tenía mucha agua y que no había muchos pastizales. Quiero que se metan eso en la mente, hermanos, porque por esa razón Abraham toma esa decisión. Vean lo que depende de Abraham. Depende de su esposa, sus criados, sus ganados y su sobrino. Vean lo que depende de Abraham. Y llegas a un lugar que es árido y empieza a haber hambre. Lo voy a poner en tu contexto. ¿De qué depende de ti? No, pues depende de mi esposa, mi hijo, mi hija, mis hijos, mis 100 hijos, ¿no? Que tengo. Depende de mi negocio, mi auto, mi moto. Dependen de mí. Y entonces empieza a haber una escasez económica, hermanos. La escasez económica en el matrimonio va a ocurrir. Va a ocurrir. Grábatelo bien. Eso va a ocurrir un día. Un día uno de los miembros de la familia se va a enfermar. Aunque ores mucho. Se va a enfermar. ¿Y eso qué trae? Escasez. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hermanos, o sea, es fácil criticar a Abraham, la decisión que él tomó. Pero ven todo lo que implica. Pues si tú con poquito, porque ya no puedes pagar la letra del coche que te sacaste, porque Dios te dijo, te vas de la iglesia, porque tienes que chambearle, ¿verdad? No, porque tú quieres hacer, ¿cómo se llama? El sueño que soñaste y para eso hay que chambearle, porque el mundo dice que el mundo es de los chambeadores. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te vas a Egipto? Pues espero que te vaya bien, pero no creo. No creo. Según mi experiencia, varios que se han ido al mundo llamado México, al mundo llamado Estados Unidos, al mundo llamado voy a ganar lechugas, no regresan tan bien, que digamos. No regresan tan bien. ¿Qué te hace pensar que tú la vas a lograr? Dijo Albert Einstein, ¿no? Que la mayor locura es tratar de obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Esa es la mayor locura, ¿va? Pero ahí ves al ser humano haciendo las mismas locuras, pensando que a él sí le va a salir. Entonces, versículo 10, ¿no? Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. ¿Preguntó a Dios? No, él tomó la decisión para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. A ver, ¿dónde estaba? En el Negev.
un lugar árido, un lugar donde no había mucha parcela, no había mucha agua. Esas tierras dependen mucho de la lluvia. Si la lluvia se retrasa, es fatal, es fatal. Es como ahorita que viene el fin de año y pues tú estás esperando pues ese sustento económico, ¿no? Porque ya lo comprometiste ahorita en el Buen Fin. Ya lo comprometiste, ¿va? ¿Y qué pasa si en diciembre no llueve? ¿Qué va a pasar? Te vas a ir a Egipto porque pues no llovió en diciembre. ¿Ah? Y empieza a haber hambruna en la casa, ¿no? O sea, pues ya te empiezan a llegar los cobros, y si no pagas empieza a llegar el interés, y lo que costaba 20,000 se vuelven 40,000. ¿Ah? Ahí Dios tuvo la culpa porque Él no me dio. No, la culpa la tuviste tú, que tu avaricia te ganó. O sea, criticamos a Abraham, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, tomando decisiones y queriendo que Dios me respalde. Queriendo que Dios me respalde mi decisión, porque le digo, Señor, ¿qué te parece mi decisión? Entonces, pensemos un momento. ¿Dios no sabía que venía hambre? Dios lo sabía, pues lo llevó ahí a propósito. Es obvio que sí. Pero hermanos, la fe no es para evadir las pruebas. La fe no es para evadir las pruebas o evadir los momentos difíciles en los que debemos demostrar nuestra fe. No, la fe debe llevarnos a confiar en aquel que nos ha llevado ahí. Nos ha llevado ahí. Para Abraham, esta época de hambre representaba una gran prueba. Como les digo, pongamos un cuadro de Abraham, un poco más amplio, ¿no? No para justificar su decisión, porque muchos tendremos muy buenas justificaciones. Pero delante de Dios las excusas empezaron cuando el hombre peca. Las lluvias, que por lo regular caen en la última parte del año, habían faltado. Las cosechas se habían quemado con el calor del sol antes de la siega, y la vegetación que había allí, que debía haber alfombrado todo para sus ganados, ¿qué? No había. Si nos aconteciera ahora una calamidad semejante, podríamos sacar de otros países suficientes provisiones. Pero Abraham no tenía tal recurso. Era extranjero en una tierra foránea, rodeada de pueblos sospechosos y hostiles, cargado con la responsabilidad de grandes ganados y rebaños. No era cosa liviana tener que arrastrar o ver la devastación repentina de su familia. Ese era el punto de Abraham. ¿Cómo te sientes tú cuando tu hijo te dice, papá, tú no tienes más que 20 pesos en la bolsa? ¿No te sientes impotente? Dices, híjole, algo tengo que hacer. Imagínate a Abraham. Entonces, otra vez, ¿quién condujo a Abraham a la hambruna? Dios. Hermanos, hambrunas en la Biblia hay muchas. ¿Te acuerdan de José? También 7 años de hambre, ¿no? ¿Te acuerdas de Jacob? También. Isaac, lo mismo, también hubo hambre en los tiempos de Isaac. O sea, hermanos, el hambruna, la parte de escasez dentro de tu vida, de la familia, es algo que tenemos que vivir. Tenemos que vivirlo, hermanos. Para ver Dios en qué confías. Dios sabe cuál es tu corazón, el que no sabe eres tú. Y en ese momento se va a ver. Entonces, como seres humanos, no aceptamos esto, hermanos. ¿Por qué? Porque sufrimos y asociamos el sufrimiento con algo malo. Pero para Dios no es así. Dios estaba probando la fe de Abraham para ver si confiaba en la tierra o en Dios. ¿Y qué creen? Falló. Falló. Vean cómo es la Biblia, hermanos. Nos muestran las virtudes de los grandes hombres de Dios, pero también nos demuestran sus debilidades. ¿Quiénes eran ellos? Y hermanos, vamos a ver el viejo hombre de Abraham.
El viejo hombre de Abraham era un hombre mentiroso. Ay, el padre de la fe, sí. O sea, se ve que en su vida pasada, en Ur de los Caldeos, era un mentirosillo de marca. Ay, como tú y como yo, así. Que se nos facilita mentir. Ay, que no, yo no hice eso. No, ¿por qué te reprobó el maestro? Oh, no sé. No, es que no, yo de seguro le caigo mal. Ah, ¿sí? ¿De seguro? ¿De seguro? Ay, ¿a poco no sabes? ¿No sabes? Oye, esposa, pues me llegó este cargo de 30,000 a la tarjeta. ¿Qué pasó? No sé. No, pues la prestaste, ¿va? Ay, es que pues, no me la necesitaban. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a orar a ver qué Dios dice. No, hombre. ¿Será? A ver qué Dios dice. No te hagas. No te hagas, no. Y aconteció, versículo 11, que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora, conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. A ver. Vamos a analizar esos versos. Abraham está llegando a Egipto. ¿Por qué le dice eso a su esposa? Pues para empezar, porque sabe que esa decisión está mal. O sea, a ver, tú sabes que la decisión está mal y sabes que te va a traer una consecuencia mala. Entonces, ¿por qué la vas a tomar? ¿Por qué? Pero ahí ves a Abraham empinándose él solo. O sea, ay, Abrahamcito, ¿qué pasa contigo? Pues ponte en su lugar de él. ¿Qué ha pasado con nosotros cuando nos encontramos en una situación así? Y tomamos decisiones sabiendo que no es la voluntad de Dios eso. Tú lo sabes que no. Tú sabes que esa no es la voluntad de Dios. Pero aún así la vas a tomar. ¿Por qué? Pues porque Dios conoce tu corazón, ¿sí? Lleno de maldad. Efesios 5:1. Vamos a ver esa parte un poquito ahí. Aquí Efesios, o Pablo en el epístola a los Efesios, va a tratar un poco la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, no es solamente venir a la iglesia. Una parte nada más. La vida cristiana tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, y no vas a saber hacer la voluntad de Dios si no lees la Biblia. O sea, aquí la voluntad de Dios no es lo que tú creas o lo que tú sientas, porque pues eso es ambiguo. La voluntad de Dios es de verdad lo que dice allí. ¿Qué hacer en cierta situación? Dice ahí: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. A ver, ¿qué significa esa frase? Como hijos amados. Mira, al fallar, cuando tú pecas, cuando yo peco, se rompe la comunión con Dios. Y una de las cosas que se empieza a apagar es el amor. Y no es el sentimiento bonito. Es la parte de que algo empieza a ocurrir que como que las cosas de Dios te fastidian. Esa es una alerta, ¿eh? Cuando tú estás y oyes Biblia en el YouTube o eso, y como que no te dan ganas, o sea, no me hables ahorita de eso, esa es una alerta roja de que tu comunión con Dios está rota. Y tienes que arreglarla. ¿Por qué? Porque si de verdad tus padres terrenales te aman, tus padres te van a hablar, ¿o no? Los padres dicen: siempre serás mi hijo, siempre. Así estés en la cárcel, pues eres mi hijo. Bueno, tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Cuando pecamos, no es que Dios te deje de amar, pero nos hemos alejado. Y dice la palabra: vuélvete a mí y yo me volveré a ustedes. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas,
ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien. O sea, fíjate, cuando ya no tenemos comunión con Dios, vamos a empezar a andar en cosas que no. A empezar a ver cosas en las redes sociales que no convienen. No convienen escuchar ese tipo de cosas. No conviene verlas, no. Es perder el tiempo ahí. Pero algo pasa que cuando se rompe la comunión, ahí estás metido. Te empiezas a alimentar de cosas que a tu espíritu no lo edifican. Versículo 5, vean cómo lo dice. Porque sabéis esto, ¿verdad? Sabéis, o sea, es algo que ya tenemos entendido. Que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. No tiene herencia, o sea, no va a heredar el cielo. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Sí? ¿O todavía eres? ¿Y tú te crees que pues, por venir acá ya purgas algún pecado? No, hermanos. No, eso no lo puedes hacer. La paga del pecado es muerte. Significa, cada pecado que cometes tú deberías morir. ¿Cuántas vidas necesitarías? Entonces no puedes purgar pecados. El único que te puede limpiar de todo pecado es Cristo, porque Él ya murió por los pecados del mundo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es de toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien... Sí, o te viene el aniversario de tu madre, ¿no? El 12 de diciembre. ¿Ah? Con la que te persinas, por si es que hay cristianos, ¿no? Me persino por si es que estoy en la falsa, aquí en los cristianos estoy en la falsa, pero a lo mejor todavía sigo allá. ¿Ah? Sigues en tu pata de conejo, hay tu sábila ahí en la entrada de la casa para que no entre la bruja y todo eso. Hombre, deja de pensar tonterías, ¿verdad? O sea, cuando tú haces eso, tú demuestras que tu fe no está en Dios. Perdóname, tu fe no está en Dios. No te engañes. Dios es un Dios celoso. ¿Qué es eso? Él no comparte con nadie. Ni con tus ajos. Y todo tu menjurje que haces. Entonces, hermanos, ¿qué te van a decir en tu empresa? Pues que traigas algo para tu madrecita. Ahí viene la hambruna, ¿no? Ahí viene la hambruna para varios. ¿Vas a ceder? Cuando tú sabes que eso está mal. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué pasa cuando nos enteramos de las cosas que hacen los políticos? Ay, tú dices, híjole. Dices, se subieron el sueldo 200,000 pesos. Y a ti no te lo suben ni 20 pesos, ¿no? Ese es el mundo. Así es el mundo. Así es el ser humano que no conoce a Cristo. ¿Pero qué? Ni con todo eso se van a ir al cielo si no se arrepienten. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es decir, lo que está diciendo aquí Pablo es, aquellos que siguen viviendo una vida en las tinieblas y en la luz, tratando de vivir en dos mundos, despierta ya. No puedes vivir así. No puedes vivir así. Despierta. Decídete ya.
¿O Cristo o el mundo? Decídete ya. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahí viene lo que es de un sabio. Aprovechando bien el tiempo. ¿Qué es aprovechar bien el tiempo? Mira, tú te puedes levantar bien temprano. ¿Qué? Te levantas temprano. ¿Qué es lo primero que haces? Prendo la tele. Estás aprovechando bien. Qué bueno que te levantas a las 5 de la mañana para ver la tele. Pues mejor levántate más tarde. Es que a las 5 pasa mi programa favorito. Bueno. ¿Y después? O sea, aprovechar bien el tiempo es en qué lo empleas. ¿En qué lo empleas el tiempo? Porque si no lo estás empleando bien, pues de nada te sirve tener 50 horas al día. ¿Y qué? Porque los días son malos. Hermanos, una de las cosas que hay que aprovechar bien el tiempo es cultivar el espíritu con la palabra. ¿Por qué? Porque hoy los días están llenos de tanto engaño. Y si no te estás preparando espiritualmente, te crees cualquier tontería. Eso es aprovechar bien el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Cómo? Estudiando las Escrituras. Así vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino. Eso es lo que hace un insensato, ¿no? Los jóvenes que pues, cada fin de semana se van a reventar, toda la semana trabajaron como burritos, para que en la fin de semana se lo gasten todo. Eso es vivir cuerdamente. O sea que ya toda la semana te la pasas tronándote los dedos a ver cómo le vas a hacer para los pasajes y cómo le vas a hacer para comprar el pan del niño y la leche del niño, porque te la reventaste el fin de semana. Eso es lo que hace el mundo. Pero un hijo de Dios tiene que ser sabio. Tiene que ser sabio. Antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. Dando siempre gracias a Dios cuando me vaya bien, cuando tenga salud, cuando tenga dinero en la bolsa. Ahí sí doy gracias a Dios. No, hermanos, también hay que aprender a dar gracias cuando Dios te dice que no. Esto no. Esto no. Y Dios no te va a dar explicaciones del por qué no, No tiene por qué. Él es soberano y si Él dice que no, punto, ya. Abraham tenía otro yo, que ahora va a aflorar. Y hermanos, esto pasa cuando el mundo lo convertimos en nuestro modus vivendi. El viejo hombre aflora. Tu forma de pensar, de comportarte, de resolver problemas, cambia. Cambia. Y lo que antes decías amar, ahora es una carga para ti. Yo le decía ayer al hermano Alejandro, ¿sabes cuál es la diferencia de lo que ahorita vas a hacer? Cuando haces tus votos ahorita, porque antes te casaste y bueno, pues decías, bueno, me casé por X circunstancia. Pero ahorita que vas delante de Dios, vas con conciencia. Y lo que prometas acá, Dios te lo va a demandar. ¿Saben cuál es la diferencia entre un matrimonio y lo que dice hoy el mundo? El matrimonio es un contrato. No, hermanos. El matrimonio es un pacto. ¿Cuál es la diferencia? Que en un pacto va de por medio de tu vida. Si tú fallas, va de por medio de tu vida. Dios te puede matar. ¿No nos ponemos a pensar en eso? Sí. Por eso dice Dios que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque en un pacto, lo único que puede romper el pacto es la muerte. En un contrato, pues hay cláusulas. Que porque abandono, que porque no pagó, que porque no me dio manutención, que porque ella no quiere trabajar, no hace la comida. Cláusulas. El matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto.
Por eso, ir delante de Dios y decir, prometes, bla, 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 es fácil. No, pues lo prometo. Pues después Dios te lo va a demandar. ¿O no? No nos vamos a pensar en eso, ¿verdad? No lo va a demandar. Entonces, hermanos, cuidado con lo que hablamos. Porque después no, Dios te lo va a demandar. Dice la palabra, ¿no? Es mejor, dice, cuando vayas a la iglesia o cuando vayas al lugar de la congregación, sé más pronto para oír que para hablar. Porque en el mucho hablar te vas a comprometer y Dios no va a olvidar lo que te comprometes. Génesis 12:11, regresamos ahí. Ya se me está acabando el tiempo. Dice ahí, aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Número 1, la primera cosa que sale del viejo hombre de Abraham. Empezó a pensar como ellos. ¿Yo qué haría? Pues lo mataría. O sea, ¿de dónde sacó ese pensamiento? Porque él era así. Abraham era así, era así. Pero como ahorita estaba fuera de la voluntad de Dios, empieza a pensar como ellos. ¿Cómo? Pues las cosas externas. Abraham se dio cuenta que Sarai era hermosa. Hermanos, y fíjense, Sarai en ese momento tenía 65 años. 65 años y era hermosa. Después le vuelve a ocurrir lo mismo y Sarai tenía 90. Entonces dijo, no, si yo fuese como ellos, me haría tal cosa. Qué tragedia, ¿verdad? Confundir maldad y malicia con sabiduría. No es lo mismo, ¿eh? O sea, tú puedes ser muy diestro para lo malo. Y como dice el mundo, piensa mal y acertarás. Tú puedes ser muy diestro para lo malo, pero eso no es sabiduría. Porque sabiduría siempre te va a llevar a agradar a Dios. Maldad es pensar solamente en ti. Y eso fue lo que hizo Abraham. Parece que Abraham sabía algo que los otros no. Pero no es así. Más bien, eso debía haberle avisado que la decisión no era del todo segura. Pero él continuó bajo sus términos. Otra cosa, hermanos. No vemos que llegó a Egipto e hizo un altar. ¿O sí? ¿Por qué no hizo un altar? Porque mira, dentro de ti sabes que esto no es lo que Dios quiere. Pero aún así lo voy a hacer. Cuando caminamos en nuestra propia decisión, hermanos, la adoración no existe. Seguimos, versículo 12. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán. Y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien. ¿Para qué? Qué egoísta Abraham, ¿va? Yo digo amar tanto a mi esposa, pero cuando se trata de salvar el pellejo, yo primero. ¿Va? Ay, yo digo amar mucho a mis hijos, pero cuando se trata de salvar el pellejo, yo primero. Para que me vaya bien a mí, por causa tuya. Y viva mi alma, por causa de ti. O sea, tú eres la culpable. Y yo quiero que me vaya bien. No es que antes me alcanzaba, pero nada más me casé contigo y todo se fue al desastre. Uy. Para Abraham, número 2, recordó que sabía mentir bien. Ese era Abraham, el Abraham de antes. Mentiroso, malicioso, egoísta. Ese era el Abraham de antes. Para Abraham era el engaño, la mentira. Él no le decía mentiras a la gente para engañarla ni para sacar ventaja injusta. Él decía mentirillas para salvarse a él mismo. Así como tú, ¿por qué no fuiste a la escuela? No había clases. No había clases. ¿Por qué? No sé. El maestro dijo que no había clases. Oye, ¿no te dejaron tarea? No, nunca dejan.
Nunca dejan tarea, nunca. Dicen, le quieres enseñar a mentir a Pinocho, ¿verdad? Parecía que había adquirido la habilidad de inventar falsedades creíbles en el pasado. Y con el tiempo llegó a ser un experto Abraham. A decir falsedades para salvar su pellejo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, entonces ideó un plan en su mente carnal y dice, allá, voy a decir que es mi hermana, pero lo malo de ese plan es que solo piensa en él. Y en el matrimonio, hermanos, una de las cosas que matan el matrimonio es el egoísmo. Solamente piensas en ti. Es mi dinero. Es mi casa. Es mi auto. Y si quieres, pues no, que dices las zarras y que ibas a compartir todo con ella. Cuando puedas o cuando quieras. Mentiroso. ¿Se llama? ¿Vas a agarrar una deuda? Háblalo con tu esposa. No es ya la agarré, ya, pues aguántate. No. Porque los dos viven allí. La casa es de dos. Y si van a pasar hambre los dos. Y si van a pasar enfermedad, van a pasar enfermedad los dos. Pero a veces, como seres humanos, y más que nada los hombres, son así. Somos así. ¿Cómo? Pensamos en nosotros, porque nosotros como que nos creemos la cabeza de cabezón, pues pensamos que yo tomo las decisiones y no tengo por qué decirle. ¿Ella quién se cree? Tu esposa, tu mitad, quien te acompaña en los momentos difíciles y también, ¿qué? ¿Gozosos o no? Qué egoísta Abraham. Solo pensó en él y su esposa, con la que había hecho votos, con la que había caminado gran parte de su vida, no le importó. Ese era Abraham. ¿Ese era Abraham? ¿El padre de la fe? Sí. Abraham no logró pasar su primera prueba porque se apresuró para ir hacia Egipto en lugar de buscar el consejo de Dios. Antes de la hambruna había hablado con Dios y había construido altares para conmemorar su relación con el Todopoderoso. Sin embargo, cuando la hambruna severa atacó, ya no oímos más oraciones. Ya no vemos más altares. En lugar de buscar la instrucción de Dios, Abraham se confió o se enfiló directamente hacia donde los mercaderes del mundo le decían que podía encontrar comida. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? No os afanéis por el día de mañana. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber o qué habéis de vestir? ¿No es el alimento o no es el cuerpo más que el alimento o el cuerpo más que el vestido? ¿Saben lo que significa esa frase, hermanos? Lo que significa es, todo lo que hacemos es para vestir el cuerpo. Date cuenta, haces una casa más grande, ¿para qué? Para meter el cuerpo. Te compras un auto para transportar el cuerpo. No es enfocarnos en cómo vamos a guardar el cuerpo, es que guardar el cuerpo, guardarlo para Dios. En ese afán, tu cuerpo se va a enfermar. En ese afán que tienes. Por eso, ¿no es más el cuerpo que el vestido? Pues es obvio que sí. ¿De qué te sirve vestir bien si estás enfermo? A mí me tocó también una persona que le gustaban mucho los zapatos, mucho. Y que le amputan un pie. ¿Y tus zapatos? ¿Dónde están tus zapatos? Ya no se los podía poner. Tengamos las cosas en su lugar, hermanos. Como dice la palabra, las viandas para el vientre
y el vientre para las viandas, pero ambas las destruirá Dios. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. Tengamos las cosas en su lugar, hermanos. Egipto en la Biblia, hermanos, es un símbolo del mundo, de lo que nos trae una falsa seguridad, pero que va a traer a un alto costo. Abraham actuó simplemente según su propio juicio. Vio sus dificultades y quedó paralizado del miedo. Se aferró al primer medio de liberación que se le sugirió, y así como un hombre que se hunde y se aferra a una paja, Abraham descendió a Egipto. Gran error fatal. Pero ¿cuántos lo cometemos todavía? Pueden ser hijos verdaderos de Dios, pero aún así, en un momento de pánico, adoptan métodos de salvación para sí mismos que, por no decir otra cosa, hacen peor las cosas. Anota este pasaje, porque ya se me acabó el tiempo, hermanos. Isaías 31:1. Lo voy a leer así rápidamente. Anota ese pasaje y grábatelo bien. Isaías 31:1. ¡Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros! Porque son muchos, y en jinete porque son valientes, y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. ¡Ay de los que descienden a Egipto! ¡Ay! Termino con estos versículos, analizar estos versículos, hermanos, porque me interesa mucho ver estos versículos que los vamos a analizar más profundamente en la siguiente sesión. Versículo 13 del capítulo 12 de Génesis. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Mira, ve la bendición de Dios. Dios le dio una mujer hermosa a Abraham. Mira, hermanos, te voy a decir algo. Dios conoce tus gustos. Dios lo conoce. Los gustos de todos no son iguales. No son iguales. Por eso dicen, lo bonito se rompe en géneros. No, lo que es bonito para ti, tal vez para mí no. Pero también puede ser un calvario. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. O sea, fueron con Faraón y no, entró una mujer a Egipto que no. Si la vieras, rey, si la vieras, sería la mejor esposa para ti, rey, porque está muy hermosa, es lo que significa. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, o sea, se la arrebataron. ¿Te gustaría que te arrebataran tu esposa? Que presta para acá. E hizo bien a Abraham por causa de ella. No, fue la mejor decisión, ¿no? Fue de Dios. Porque como tengo, es de Dios. Pero te acaban de quitar lo más preciado. Lo que dice la palabra. El que haya esposa, haya el bien y alcanza ¿qué? La benevolencia de Jehová. Pero Abraham aquí la perdió. Y así hay muchos, ¿va? Ganaron su negocio, pero perdieron su familia. Ganaron la demanda, ¿ah? Esa demanda de muchos miles de pesos, pero perdieron su familia. Ay, Abrahamcito. ¿Saben por qué Abraham no perdió a su esposa? Porque Dios intervino. Pero si no, lo hubiera perdido. Porque así somos, hermanos. Cuando no estamos en Dios, lo perdemos todo. Todo. Si no hemos perdido las cosas que hoy tenemos, gracias a Dios, es porque Dios ha estado con nosotros. Pero si fuera por nosotros, Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos, pero sin esposa. Así estaba. ¿Cuántos aquí dirían, fue buena decisión? Mira, nada más tengo posesiones. A ver, si estoy mal, ¿por qué tengo?
¿Te das cuenta? Has perdido a tu esposa. Has perdido a tu esposa. Mira, hermanos, Saraí tenía un papel importante en la promesa de Dios, que Dios le había anunciado solamente a su esposo. Y Dios no iba a permitir que nada obstruyera el cumplimiento de su promesa, ni la fragilidad de la fe de Abraham, ni siquiera el poder del faraón. Los planes egoístas de Abraham para protegerse a sí mismo pusieron en peligro la promesa de Dios. Pero la fidelidad del amor divino preservó la pureza de los antepasados del Salvador. Y Dios tuvo que intervenir. Entonces, voy terminando, hermanos. Si tú dices, no, yo no haría eso. No. Entonces, ¿por qué pones en un predicamento a tu esposa? Tomando decisiones que no debes tomar. Que ponen en riesgo tu familia. Ponen en riesgo a tu esposa que está allí esperándote. ¿Por qué? ¿Por qué tomas esas decisiones tan absurdas? ¿Por qué? ¿Sabes? Te voy a decir por qué. Porque tú no conoces a Dios. Por eso. Por eso dice la palabra, maridos, amad a sus esposas como Cristo. O sea, como Cristo significa que conozco a Cristo. Cuando cometemos cosas que no van, que ponen en riesgo a nuestra esposa, tú no conoces a Dios. Esa es la respuesta. Tú no conoces a Dios. Porque Cristo no haría eso contigo. ¿Te pondré en un predicamento, Cristo? ¿Que decidas? ¿Que vivas nada más con frijoles y arroz y ya? ¿Confórmate? ¿Eso es lo que haría Cristo? Pues sí, dime dónde. Dime dónde. Y pues bueno, vamos a verlo cómo va a ser. Pero Cristo nos guarda siempre. Y a pesar de que fallamos, ¿qué? Nos sigue guardando, ¿verdad? Termino, hermanos, porque ya no tengo tiempo. Nadie se despierta en la mañana, hermanos, y dice, veamos, hoy tengo planificada una caída moral espectacular. O sea, nadie se levanta y dice, hoy voy a pecar. No, hermanos. Con frecuencia, nuestros días comienzan con las mejores intenciones y después llega una crisis, surge un reto de fe y de repente la respuesta estándar es tomar el control en mis manos, tomo decisiones y pongo en riesgo muchas cosas. Abraham, egoísta, mentiroso, cobarde y miedoso. Ese era Abraham. Ese era Abraham. Pero no es, hermanos, las fallas que hemos tenido, dice el proverbio, ¿no? 7 veces cae el justo, pero 8 se levantará. Sí. Esa es la vida del creyente. ¿Cuál? Caída, se levanta. Caída, sí. Pero necesitamos de Dios. No te vas a levantar solo. Tienes que ir a Dios. Ve a Dios. Humíllate. Humillémonos ante la poderosa mano de Dios, ante el trono de la gracia, para alcanzar el oportuno socorro. Humillémonos. Deja de confiar en ti mismo, varón. Porque somos así. Nos guardamos las cosas, no hablamos lo que está ocurriendo. ¿No? La hipoteca te está comiendo. Vas a perder la casa, pero no hablas nada. No hablas nada. Lo hablas hasta que viene ya el camión de mudanza y sacan a tu esposa. Oye, pero ¿por qué me sacan? Es que no te quería decir, pero... Deja de guardarte las cosas. Habla con ella. Ella vive contigo. ¿Vas a cambiar de trabajo? Habla con tu esposa, porque eso le afecta también a ella. ¿Vas a cambiar de negocio? Habla con tu esposa. No eres autónomo. Si querías ser autónomo, no te cases. Pero las decisiones que tomes en tu familia afectan a tu familia.
Salmo 56, con eso vamos a terminar, versículo 1. Salmo 56, 1, y con eso terminamos. Lo voy a leer en traducción viviente y con eso terminamos, hermanos. Aquí el salmista, David, dice ahí, cuando los filisteos lo capturaron en Gat. Si había un hombre que era querido matar por los filisteos, era David. Sansón fue otro, pero David fue uno de los encargados, hermanos, que más casi exterminó a los filisteos, casi, totalmente. Y vean lo que ora David. Dice ahí, cantase ahí el título que tiene ahí, de la paloma en los robles distantes. Esa frase, de la paloma en los robles distantes, significa que es un canto que David compuso en un monte escondido. ¿Qué hace la paloma? O sea, nada más anda mirando a los lados, en los robles distantes. O sea, es una paloma sola, se sentía solo, se sentía atrapado, se sentía acorralado. ¿Cuál vez te has sentido así? Yo varias veces me he sentido así. Que no tienes amigos, que no tienes con quién hablar. Así se sentía David. Y vean lo que él escribió. Hermanos, los salmos fueron escritos en momentos complicados. Cuando tengas momentos de tristeza, momentos difíciles, lee los salmos. Porque fueron escritos por gente que pasó por lo mismo que nosotros. Dice, oh Dios, versículo, estoy en una traducción viviente, ten misericordia de mí, porque la gente me acosa. Mis enemigos me atacan todo el día. Los que me calumnian no dejan de acosarme y muchos me atacan descaradamente, ¿no? En el trabajo te inventan cosas que tú dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y ya mandaron a llamar con el jefe que porque tú esto, que porque tú el otro. Y tú dices, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? O sea, a veces, hermanos, hay momentos en los que parece como que las cosas se complican. Como que hay más problemas de lo normal, ¿no? O luego pasa en la casa, ¿no? Se descompone el refri, la estufa, la lavadora, se acaba el gas. Y ya te llega la cuenta de luz y subió 100 pesos. O sea, siempre pagas 100, ahora 250. Tú dices, ay, ¿qué está pasando, no? Y no todo es porque estés mal, ¿eh? Siéntate, reflexiona y dices, a ver, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? El hijo se enferma, el carro se descompone y parece como que todo está en tu contra, ¿no? Todo está en tu contra. Pero dice, versículo 3, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío, porque habría de tener miedo. ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Siempre transquiversan lo que digo. Se pasan el día tramando cómo hacerme daño. Se juntan para espiarme, vigilan cada paso que doy, ansiosos de matarme. No permitas que estos malvados, dice, se salgan con la suya. En tu enojo, oh Dios, derríbalos. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Mis enemigos emprenderán la retirada cuando yo clame a ti por ayuda. Una cosa sé, Dios está de mi lado. Como dice Filipenses, hermanos, por nada estéis afanosos, sino presentad vuestras oraciones a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Te ha pasado que luego hay noches en que no puedes dormir porque estás resolviendo el mundo? Si tu hijo entendiera, si tu hija recapacitara,
Y estás en tu cama, vuelta, pensando que si tu jefe entendiera, si tu jefe te diera un aumento, si esto y el otro. ¿Sabes qué? Debes orar, porque ahí no vas a solucionar nada. Ora a Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón. Tienes que orar. No te afanes por cosas que no puedes cambiar. No las puedes cambiar. Alabo a Dios por lo que me ha prometido. Sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Cumpliré los votos que te hice. Cumpliré los votos que te hice, oh Dios. Y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda, pues me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran. Así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida. Vamos a orar, hermanos, terminar este tiempo.